compañeros que hemos siempre caminado en el desierto, sin alpargata, descalzos, con el sol que nos pegaba en el lomo, y nos pega en el lomo con media botellita de agua. Esa es la verdad. Eso es lo que nosotros somos y lo que Guillermo siempre nos enseñó, a que las cosas tienen que costar porque tienen que valer. Las cosas que cuestan valen, y eso es necesario saber de que a medida que vamos transitando, nada tiene que ser fácil. Todo tiene que haber un sacrificio. Por eso Dios nos habla del sacrificio. El sacrificio de entender que tener vida es lo último que uno puede entregar. Cuando vos tenés lo último para entregar es la vida, estás entregando todo. Todo el milagro de Dios es la vida. El sol es el ser, el alma y la materia, que es el cuerpo. Cuando se junta el alma y la materia, se hace el milagro de Dios, que es la vida. Y eso es tan importante entenderlo, que solamente Dios en el universo, que es el conjunto del todo por el todo, que no hay un Dios por galaxia, ni un Dios por Vía Láctea, ni un Dios por planeta. Hay un Dios, es el conjunto, es el tiempo y el espacio, es el todo por el todo. De lo macro y lo micro, lo distinto. Es algo que hasta no podemos llegar a pensar en lo profundo, porque nos supera. En todo sentido nos supera. Somos primitivos para poder entender la grandeza de Dios. Somos primates para entender eso, pero saliendo de eso, sinceramente que para mí es un gusto que me hayan invitado y darme la amistad y darme todos esos afectos, la verdad que no sé si me lo merezco, porque nosotros tenemos que explotar y demostrar que sinceramente valemos para la planificación de Dios. Y yo sinceramente creo y sé y estoy totalmente convencido que para Guillermo Moreno hay un plan de Dios, y lo sé. Dios tiene un plan para Guillermo Moreno. Y todos los días me redobla la apuesta. Yo hace 18 años que estoy con Guillermo Moreno. Empezamos antes de comunicaciones, comercio. Guillermo se fue. Y cuando volvió me dijo: Rodrigo, anda armando la provincia de Buenos Aires. Una mano atrás y otra adelante. Pero Guillermo salió a tomar la decisión de empezar a hablar. Y hoy empezamos a empezar a ocupar un espacio en el ámbito de la política, pero un espacio de poder, de un poder, de que la gente empiece a escucharnos como posible espacio de poder político, que es tan importante. Una cosa es el poder político, otra cosa es el poder real. Yo como militante peronista, que vengo de raíces políticas, mi abuelo fue presidente de la Convención Nacional del Radicalismo, fue compañero del aula en la escuela de Mariano Moreno de Arturo Frondizi. Mi padre, a los 14 años, empezó a trabajar en la escuela, en la casa de Arturo Frondizi, allá en la calle Bulnes. Fue mi padre el que me presenta a Guillermo Moreno. Inicié los primeros pasos y acá estoy. Y sinceramente siento que soy un militante, un compañero legal ese 17 de octubre, porque nosotros en la política estamos acostumbrados de cambiarnos de espacio político como cuando nos cambiamos de camiseta y de calzoncillo, ¿viste?
Nosotros siempre entendemos que cuando se cumple un ciclo es porque estamos evolucionando, pero el hombre redobla la apuesta. El hombre es un ser de bien, es un hombre que tiene palabra, se mantiene en una postura. Y siempre digo, no negoció con Clarín, no negoció con Macri, cuestionó a Cristina y no negoció con Alberto. Cuando fue un hombre clave de la década ganada. Yo siempre digo lo mismo, que la militancia, y es importante caracterizarlo así, porque la militancia es un estilo de vida y la política es una profesión. Es una profesión la política, porque los hombres que salen a instalarse en la vidriera, en los cargos legislativos, como cuadros políticos o cuadros de gestión, o cuadros técnicos para la gestión, son los que van tomando decisiones en la sociedad. Y es una profesión. Nadie le puso un revólver en la cabeza. Tomó la persona la decisión de decir, quiero estar. Pero hay que apretar los botones. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Es una profesión. La militancia es un estilo de vida. La militancia es acompañar, es estar, es aguantar la parada, es el territorio. Hoy estamos viviendo un momento de asistencialismo, donde lamentablemente es una emergencia, pero existe. Donde muchos compañeros tienen un trabajo social desde los comedores, los merenderos, tienen cooperativas, tienen asociaciones civiles, tienen ONG, tienen sociedades de fomento. Pero lamentablemente eso no alcanza. No alcanza entendiendo lo que nosotros tenemos como objetivo, un proyecto y un modelo de país. Hoy, lamentablemente, los compatriotas, si tienen trabajo, tienen que sentir que son hombres beneficiados, tienen que agradecer. Cuando esos hombres y mujeres que tienen trabajo, cuando llegan al día 10, al día 15, empiezan a picholear, empiezan a decir, ¿cómo trato de llegar a fin de mes? Empiezan a regatear. Claro, solamente pagan los servicios básicos. Cuando empiezan a llegar a las góndolas, querer empezar a pagar los alimentos y llevar los alimentos a casa, se les empieza a complicar. Claro, son hombres y mujeres estancados, estancadas. Nosotros necesitamos entender que estamos lejos del proyecto nacional y popular, de la dignidad y del crecimiento que nosotros tenemos como patria y como país. Esos hombres y mujeres que hoy son jefes o jefas de hogar, donde no tienen trabajo, donde están moralmente quebrados, espiritualmente derrotados, porque no pueden pagar esos servicios y las necesidades básicas que tienen que cumplir como hogar y como familia. ¿Cómo pueden esos hombres y mujeres caminar el día a día cuando lo único que entendemos que el Estado, que es el patrimonio del pueblo argentino, y el gobierno, que es elegido por el pueblo, que es el que administra el Estado, el patrimonio del pueblo argentino, administra bien o mal? Claro, hablamos de militancia, bien, hablamos de política también. Pero tenemos que mirar a esos hombres y mujeres que son parte del pueblo, donde nosotros tenemos que llegar a no tener esos hombres y mujeres en el asistencialismo, ni en ese trabajo de estar beneficiados y decir, agradezco por tener un trabajo, que solamente llegan a fin de mes y después no saben cómo llegar a fin de mes, de lograr de tener un trabajo digno con capacidad de un sueldo, con capacidad de ahorro, un salario con capacidad de ahorro.
Cuando nosotros logremos, como es el peronismo, que entiende la doctrina, porque la doctrina te lleva a discutir la distribución de las riquezas, la doctrina te lleva a discutir los intereses del poder real, porque te obliga a eso. Logramos entender que cada uno de nuestros hombres y mujeres tengan la posibilidad de tener un trabajo digno, con un salario con capacidad de ahorro, porque tener capacidad de ahorro te da la posibilidad de proyectarte, la posibilidad de mirar hacia adelante, la posibilidad de tener, ¿por qué no?, determinadas perspectivas, que es lo que necesita un ser y una persona para poder caminar y no ser útil al sistema, no estar derrotado. Claro, cuando tenés capacidad de ahorro, decís, bueno, yo tengo capacidad de ahorro, mi mujer tiene capacidad de ahorro, ¿cuántos somos dentro de la familia? ¿Quiénes son los que trabajan? ¿Quiénes son los niños? Decimos, bueno, la verdad que esta fue nuestra posibilidad de ahorrar y ahora, ¿por qué no construir parte o la atrás de la casa? ¿Por qué no comprar una casita de veraneo? ¿Por qué no tener un emprendimiento donde nos entre otra posibilidad de dinero? No estamos pidiendo mansiones ni cajos de lujo, solamente estamos pidiendo lo que nos pertenece. ¿Cómo puede ser que el 1% de la humanidad, que es la que tiene el 50% de la riqueza del mundo, sigan siendo los beneficiados, cuando el 99% tiene el otro 50% de la riqueza del mundo? Por eso ahí nacen esos nuestros compañeros militantes. Nosotros lo entendemos desde el peronismo, que el compromiso hacia la humanidad en el resto del mundo. Con el peronismo, cuando hablamos de militancia y de compromiso, tenemos 4 eventos que son muy importantes analizarlo, que uno es el 17 de octubre, cuando los trabajadores fueron a buscar a ese hombre que le dio por primera vez los derechos, de empezar a mirar a los ojos a los patrones. Cuando lo llevaron preso, primero a la isla de Martín García y después lo llevaron ahí al hospital militar en Palermo. Ese 17 de octubre donde parió el peronismo, donde la gente inconscientemente, pero conscientemente entendía que se estaba yendo una oportunidad si dejaba dejarse llevar por el atropello de la oligarquía y del poder real. Pero no, fue la masa, fue la fuerza. Lo sacó y pudimos lograr del 46 al 45, hasta el 55, esa década imposible de olvidar, que nos dio la comunidad organizada, nos dio la Constitución del 49, la conducción política, el modelo argentino para el proyecto nacional, los 2 planes quinquenales. Nos dieron la posibilidad de entender después de la Segunda Guerra Mundial que se podía, no con los que habían ganado esa Segunda Guerra Mundial, entre los comunistas y el capitalismo, que había una tercera posición, que era el peronismo, y ese era el general Perón, con esa capacidad creativa, con esa creatividad y ese ingenio que grandes hombres solamente lo pueden hacer, de dejar una doctrina que hoy está más vigente que nunca, como la doctrina social de la Iglesia. Porque hablar de doctrina es volver a hablar de principios y valores. La doctrina te lleva nuevamente, vuelvo a decir, a discutir la distribución de las riquezas y discutir los intereses del poder real. Pero la doctrina hay que aplicarlo en los tiempos modernos, pero depende de quién la aplica, que tenga que tener cojones, con su metodología, su forma y su estilo. El tema que se llevaron puesta la doctrina, ¿por qué?
Porque cuando te metes con los intereses del poder real, el poder real mañana viene a que vos vengas a pagar un costo político y personal porque te va a venir a perseguir. Porque nada es gratis, es parte de la regla del juego. Por eso nosotros cuando nos comprometemos en política tenemos que entender que cuando nos toque tomar decisiones de país es saber cuáles son las decisiones que vamos a tomar. Cuando decía el general Perón, para hacer tortilla hay que romper huevos, hay que saber cuáles son los huevos que hay que romper. Y queda claro con quiénes nos comprometemos. Entonces, uno no puede pasar una presidencia o transitar una presidencia quedando bien con Dios con el diablo. No puede, no se puede y es imposible. Y no lo comparto y no lo cedo. Entonces, ¿estás acá o estás allá? Pero cuando estás acá, los muchachos cuando tengan la pelota van a venir por vos. Bueno, muchachos, es parte de la regla del juego. Por eso, la historia del peronismo, a partir del 55, con el bombardeo de la Plaza de Mayo, empezó la persecución al peronismo, ampliamente, profundamente. Hasta que le cortaron las manos al general Perón en el medio. Hoy, 9 de junio, se homenajea, se sale a homenajear el sublevamiento de Juan José Valle al gobierno de Aramburu. Hombres valientes, hombres que estaban convencidos. Primero fue el fusilamiento de José León Suárez y después lamentablemente, fusilaron al compañero Juan José Valle. Después, ¿qué hicieron? Fueron por Evita, al cuerpo, hicieron de todo, la llevaron como NN a un cementerio en Italia. 17 años de proscripción, 18 años de exilio. No lo dejaron asumir a Framini. Tenemos el segundo evento que fue claramente el 17 de noviembre, cuando vuelve el general Perón. No nos olvidamos nunca de esa imagen de Aníbal Rucci con el paraguas acompañando al general allá en Ezeiza y una marea humana recibiendo al general. El compromiso de la militancia, de que el peronismo tenía que volver al país, a darle nuevamente los días más felices. Pero un peronismo que comienza en la resistencia y se traslada en los 70 de la juventud peronista, los guerrilleros y el sector del movimiento obrero organizado, cada uno de sus sectores tratando que el general vuelva. Y se hizo posible, porque en el 73 se hizo posible. Cuando Cámpora le cede, renuncia, el general Perón gana en elecciones. Otra de las manifestaciones muy importantes es para analizar, fue cuando tuvimos allá en el 2008 esa discusión con la 125 de la oligarquía, cuando en esa década ganada se instala el campo versus gobierno, fue un error, queda claro, fue un tema táctico y estratégico de meter al campo a todo el eslabón, de meter dentro del sector a todo el eslabón del campo como eran los dueños de la tierra, los que eran los peones, los que producían y los agroexportadores. Fue un error, sí, pero queda claro que ese evento y esa manifestación en la década ganada fue el principio de un tiempo, de una época
hermosa y divina que cuando la militancia se instala en el territorio y sale a manifestarse y se siente totalmente de acuerdo con un proyecto político, un modelo de país, entendiendo lo que era Néstor y entendiendo lo que se estaba discutiendo. Y después, otra de las manifestaciones bastante importantes para poder analizar fue cuando fallece y se nos va físicamente Néstor Kirchner, donde muchos jóvenes se salen a golpar a la Plaza de Mayo en apoyo a este proyecto nacional y popular. Mucha militancia joven que después fue mal formada, que lamentablemente no fue una oportunidad única de poder formar a esos muchachos y muchachas que haciendo entender que la política a través de cargos, a través de esa cuna de oro, que la política se puede domesticar desde el sectarismo, desde si estás acá hay oportunidad y si no estás acá y estás en desacuerdo, nosotros te castigamos. Y lamentablemente eso fue lo que sucedió. Yo creo que la militancia peronista es una militancia sacrificada, es una militancia comprometida, es una militancia que hay que volver a enamorar. Hoy se perdieron no solamente los principios y los valores, fueron por la doctrina, están yendo por las instituciones del peronismo como el Partido Justicialista que filtran la presidencia a nivel nacional y la presidencia bonaerense, cada uno con sus respectivas ideologías, sino también quieren ir por el movimiento y es algo que nosotros no podemos dejar. Por eso tenemos nosotros la obligación de separar lo que es este gobierno del peronismo. Se han acostumbrado de llamar al peronismo en los momentos electorales porque el peronismo tiene los votos, pero en los momentos de tomar decisiones al peronismo se lo deja fuera. Creo que es necesario entender qué es lo que nos pasó hasta llegar a este momento. Yo estoy muy agradecido de los compañeros que hicieron posible la posibilidad de tanto malestar, de tanta crisis que hoy está viviendo la Argentina, de poner el cuerpo y ser tan solidario. Pero con solamente eso no alcanza. Tenemos que entender que los votos se convierten en poder político y necesito poder político para discutir el proyecto modelo y el modelo de país, porque nosotros no somos una circunstancia electoral. Dice Guillermo Moreno. Entonces nosotros vamos a discutir, queda claro, dentro del ámbito de la política, pero dentro del seno del poder político. El poder político es una cosa y el poder real es otra cosa. Pero se está pasando algo único en este momento político, de crisis política y económica del país, donde nos vamos a encontrar donde la gente ya está harta. Nos encontramos donde la gente ve que todos se sientan en una misma mesa, donde te estaban vendiendo la unidad nacional y el pacto social como si fuese de esa polarización y de esa grieta la posibilidad de empezar a caminar juntos. Claro, tuviste un gobierno anterior que se endeudó hasta no más poder, un gobierno actual que paga estrictamente, un negocio perfecto. Tenés un ministro que te viene de la banca extranjera a ser parte de las negociaciones de deuda, pero no se mete de lleno y de fondo en lo que sucede en la economía interna y externa o la macro y la micro del país. Ustedes vean una cuestión que es muy importante analizar,
que el Adolfo Rodríguez Sá es el que nos lleva al default o es el que llama a default al país. Y Macri, en abril del 2016, es el que paga a los acreedores y nos saca del default. Y comienza los préstamos y la deuda de la Argentina hacia con el mundo. Pero la Argentina vivió 15 años en default y crecíamos en tasas chinas. ¿Qué significa esto? Que Néstor Kirchner, cuando negocia con los acreedores, negocia el 66%. Pero nosotros íbamos en default. Pero sí negoció con el Fondo Monetario Internacional, porque los que integran el Fondo Monetario Internacional son países. Lo tenía que hacer. ¿Por qué tenemos un presidente que tiene la idea de negociar el 99% con los acreedores? Vos tuviste un Guillermo Moreno, donde hacía costos, claro. El hombre que hacía costos, que duró 7 años y medio, en una Secretaría de Comercio, que fue el que más duró, en su gestión pasaron 7 ministros de Economía. Si yo te pregunto cuáles fueron cada uno de esos ministros de Economía que pasaron en la gestión de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior, no sabes. Pero cuando te hablan del secretario de Comercio, sí, que sí es Guillermo Moreno. Cuando nosotros en el país estamos acostumbrados de que el ministro de Economía venía de la banca extranjera y hasta el ministro de Economía tenía más poder que el presidente. Y condicionaba la política y la economía del país. Claro, eso Néstor Kirchner lo cortó. Y con Guillermo Moreno pasaron 7 ministros. ¿Qué significa esto? Claro, cuando vos haces costos en la economía, te metés en cada uno de los eslabones de la producción. Hay que trabajar, claro. Pero el costo de una empresa, de un producto, te da la posibilidad de saber si la empresa es rentable o no, o cuál es el margen de ganancia que tiene la empresa. Al saber cuál es el margen de ganancia que tiene la empresa, sabés si se merece un aumento o no, o la ganancia de poder compartirlo con los trabajadores. Eso era Guillermo Moreno, que trabajaba como hormiga sabiendo cuál era el costo de ganancia, pero se metía en cada uno de los ministerios del gobierno, porque cuando se metía en el Ministerio de Salud, el tipo se metía sabía muy bien cuál era el costo de las clínicas privadas, de los laboratorios, los medicamentos con las farmacias. O se metía en lo que era la educación, los colegios privados, los útiles, o se metía en planificación en energía, ¿cuál era el costo de un barril de petróleo? Que después eso lo tenés que trasladar a refinar el combustible, a lo que es la logística y después los surtidores, pero eso no, tenemos que empezar a hablar lo que es una lamparita, de la energía de una lamparita, de una casa, de hogar o de una vía pública. Bueno, esos eran los costos. No solamente te cuidaba el pan de los argentinos en la mesa, sino que cuidaba la fuente de laburo y cuidaba las empresas nacionales, la producción nacional. Porque lo que se producía acá en la Argentina, Guillermo Moreno no dejaba que se importe. Y muchos en esa época decíamos, no, ¿cómo puede ser que solamente me dejan comprar industria nacional cuando quiero comprar afuera determinado perfume o determinado zapatilla o determinado auto? Claro. Una cultura que se tenía que ir instalando de acá a 20 años y que el argentino entienda lo que es un proyecto político de un modelo de país. Cuando, un ejemplo, una empresa como BMW o como Mercedes-Benz quería ingresar a la Argentina para vender sus autos terminados en el país, yo me decía, no, muchachos, ustedes quieren vender sus autos acá en la Argentina, lo que tienen que hacer es abrirme una fábrica. Por ejemplo, en Córdoba, en Escobar, en Rosario, nosotros ensamblamos el auto, le damos mano de obra a nuestra gente, y si podemos producimos una autoparte de ese vehículo. Eso era cuidar
la fuente de laburo, pero también la producción nacional. Guillermo Moreno lo que hacía era recaudar más de lo que se gastaba y exportábamos más de lo que se importaba. Era el talón de Aquiles de la economía de la década ganada. Después, que no quiera reconocerlo, que no lo reconozca, pero fue así. Cuando Guillermo Moreno se va, lo mandan afuera, a fines del 2013, ¿qué sucede? Comienza la era de Kicillof, los acuerdos con los mercados, empieza el acuerdo del Club de París, la devaluación de la moneda, dejaron de entrar a papel prensa, dejaron de controlar el precio del cable, dejaron de controlar la pobreza y tantas otras cosas. Empieza la continuidad, empieza el inicio de una continuidad. Después lo sigue Macri, cuando le saca las retenciones al campo, comienza el aumento de los precios. Y cuando vos me decís, el fracaso de Macri, hacia el pueblo sí, pero para ellos fue un gobierno exitoso, porque vino a aumentar la brecha entre los más ricos y los más pobres. Yo tengo 3 frases de Cristina que me duelen. Una es, lo elegí a Alberto Fernández por la buena relación que tenía con los medios de comunicación un día antes del homenaje a la muerte de Néstor Carlos Kirchner, que fue el 26 de octubre del año pasado, y me dijo todo. Entonces, esa era la condición para ser presidente. Lo dijo todo. Otra de las frases importantes para analizar, no pongo las manos en el fuego por nadie, solamente por mis hijos. Días previos a las elecciones a senadores nacionales del 2017, que ella se presentaba. Cuando nuestros compañeros en los 70 dejaban la vida en el medio de la tortura por no delatar que había un compañero escondido, porque nuestro siempre fue un proyecto colectivo. Pero a los pocos días de haber perdido Cristina, de haber ganado Esteban Bullrich, hubo un compañero que puso el cuerpo, estuvo en la década ganada, pero también en la gestión a intendente en Río Gallegos y de gobernador a Santa Cruz, con Néstor Carlos Kirchner, que fue Julio De Vido. Cuando el tipo se encuentra en la Cámara de Diputados, empezó a mirar para el costado y no había ningún compañero que lo acompañara cuando le estaban queriendo sacarlo fuera. No bajaron el recinto. Empezaron, y desde ahí empieza la persecución a los compañeros peronistas, que muchos hoy siguen estando presos, y otros con pulseras electrónicas. Pero tampoco me quiero olvidar esa imagen de Vudú, con esa foto en su casa, en su intimidad, con su familia, descalzo, vicepresidente de los argentinos, falta de moralidad y de código. Y otra de las frases que no hay que dejar pasar, en su querella dice, no podemos aumentarle a los jubilados porque estamos de acá de deuda. Ya está, me dijo todo. Cuando Guillermo Moreno dice, la deuda lo pagan los oligarcas o lo pagan los jubilados. Quedó claro que lo pagan los jubilados. Queda claro que lo paga la clase obrera. Queda claro que lo paga el pueblo argentino. Queda claro que este ajuste del FMI y la flexibilización se la banca el pueblo argentino sin haber visto un dólar. Queda claro que al fin de la película Cristina no termina presa, pero tampoco Macri va a terminar preso. Lo vemos a Macri paseando por Miami, yendo a los almuerzos de Juana Viale. No hay ninguno en el banquillo de los acusados. Queda claro que ese enlace de esos dos extremos, esa gran polarización de adversarios funcionales, donde cuando en las PASO gana Alberto y Kicillof por un gran margen, y sale Macri a las 12 de la noche diciendo
vayan a dormir y al día siguiente devaluó la moneda del 50% y se podía haberse ido del gobierno, no. Al frente de todo apostaron a que Macri tenía que terminar su mandato. Apostaron a la polarización. Como dice el compañero, se reparten el poder político para que no surja un tercer espacio política y de posición, en el cual nos dé la posibilidad de volver a tener esperanzas y sacar de esta crisis política y económica del país hacia adelante. Yo sinceramente, nosotros que somos militantes y nos comprometemos, no podemos ser obsecuentes. Muchos compañeros, que hoy son parte del gobierno, criticaban lo que ayer criticaban y hoy lo están defendiendo. ¿Desde qué lugar lo defienden? Del kiosquito? ¿Cómo puede ser? Esto es lamentable lo que está pasando en el país. Si nosotros nos ponemos a pensar, entendemos la pandemia, el virus, lo que ustedes quieran. No era la salud y la educación. Como dice Ramón Carrillo y siempre lo repite Guillermo Moreno, sin economía no hay salud. Pero ¿qué nos pasa? Que vemos que Colombia perdió el 6,7% del Producto Bruto Interno. En América Latina, ustedes ven que perdieron los países entre el 4 y el 8% del Producto Bruto Interno. ¿Cómo nosotros podemos perder el 14% del Producto Interno? ¿Cómo nosotros podemos ver que tenemos un gabinete que cada ministro le pasa el informe a un jefe distinto? Un ministro le pasa el informe a Massa, el otro a Máximo, el otro a Cristina, el otro a Alberto. No tenemos uno que aglutina el conjunto del gabinete que nos lleve hacia una dirección de entender que esta es la salida y la esperanza. Claro, se está desintegrando la base material de la nación. Las empresas dejan de ser rentables. Queda claro, y es un claro ejemplo de lo que está pasando con YPF, que las acciones valían $40 y hoy valen $4. ¿Eso no lo está sufriendo Techín? ¿Eso no lo sufre Pagani? Pero queda claro que sí. Entonces, hay una oportunidad única, compañeros militantes, que hay muchos de los nuestros que están desmotivados, desilusionados, mal pagos, maltratados, no fueron parte en el último proceso electoral, no lo tuvieron en cuenta. Entonces, el momento de decirle a esos compañeros que hay una oportunidad de esperanza, una clara señal de luz, que es Dios que le está dando a este hombre, por la Argentina y por el conjunto del país, guiar al pueblo y decirles a esos militantes, este es el momento. Es el momento de entender que es el hombre que fue el talón de Aquiles de la economía de la década ganada, que es el hombre que a partir del 2016, cuando comienza el gobierno de Macri, salió a hablar cuando se podía haberse quedado en su casa y no lo hizo. Y podía haber buscado un beneficio en tribunales hablando bien de la economía de Macri y no lo hizo. Salió y dijo, cuidado que esto viene de la patria, vienen de la patria contratista, pero también es Blanco Villegas, es oligarca, y cuidado que este lo paga, es vago. Cuidado que nos están sacando la comida. Y eso lo venía diciendo Guillermo Moreno cuando muchos se llamaron en silencio. Por eso me redobla la apuesta. Hoy es momento, compañeros, de entender que el espacio político que nosotros estamos ocupando es militar, 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 desde el peronismo, con la doctrina, con un claro ejemplo como conductor, que es Guillermo Moreno, que el país puede salir adelante. Entender que la militancia tiene que ser políticamente correcta, que tenemos que ser transgresores, no tenemos que ser obsecuentes, tenemos que decir las cosas cuando nos pasan y las que las vemos y las podemos decir. Entender que cada uno de nosotros, cada vez que opinamos tenemos una media verdad,
Entendemos que la economía, la política, o lo que decimos, la vemos de un ángulo, de una lectura, y quizás hay otro compañero que la ve desde su ángulo, desde su lectura, y da un análisis en el cual nosotros podemos hacer lo propio y llevarlo a un análisis general. Por eso cuando nos juntamos entre 3, 4, 5 peronistas, hacemos un análisis en conjunto. Entender que el peronismo, hoy sinceramente tenemos muchos peronistas y nos falta peronismo, y que Guillermo Moreno es la mejor construcción que ha dejado el general Perón en sus últimos 30 años. Que si hay esperanza es por nuestro compañero, es un compañero que se lo puede tocar, que se lo puede tantear, que se lo puede escuchar, que se lo puede abrazar. Es un compañero que no tiene filtros en el medio. Yo soy un compañero que soy una clara herramienta para facilitar a los compañeros que esto pueda salir adelante, pero no soy un filtro para no llegar a Guillermo Moreno, no. Yo necesito que a Guillermo Moreno, a nuestro conductor, se lo pueda sentir. Eso es necesario y fundamental, porque es como la religión, después hay que salir a evangelizar. Pero para salir a evangelizar necesitamos tenerlo cerca al conductor. Yo no puedo decir, como decían los compañeros, yo tengo una jefa y ella es la que me representa y nunca tuvieron una reunión. Y David eso no puede dejar pasar y lo sabe muy bien. A Guillermo Moreno todos los días los compañeros lo van a visitar y todos los días disfrutan de ese conocimiento y de esa riqueza que tiene para poder fortalecerse y salir con más compromiso todos los días adelante. Entonces, compañeros, invito a esa militancia de este espacio, que estoy muy orgulloso y muy contento, que es el Soejus, esa parte espiritual que nosotros nos merecemos y nos pertenecemos como espacio político. ¿Qué es lo que nosotros desde que nacemos decimos por qué llegamos al mundo y hacia dónde vamos? ¿Y qué hay en el mundo? Bueno, es el gran conocimiento de Dios. Y es el compromiso del día a día de reconocer el mal del bien y de lo que nosotros tengamos cerca, poder comprometernos para poder aportar todos los días ese granito de arena y ese ladrillo que podemos poner y colocar para construir esa gran casa que es el bien nacional y el ser argentino. Y desde la Argentina y el peronismo, como dice Guillermo Moreno, hacia la patria grande, no generamos muros, sino que generamos puentes, de entender que esa filosofía cristiana, humanista, solidaria, peronista, que se pueda trasladarse a los confines del mundo, porque entendemos nosotros que esa filosofía es la filosofía que nos lleva a los pueblos del mundo a poder sacarnos, poder romper las cadenas de un sistema que ha hecho del mundo un sometimiento a través del poder que ya no es solamente con los ejércitos, sino con una oligarquía financiera que llega a un endeudamiento de país para dejar condicionados a cada uno de los pueblos y limitar que esas materias primas puedan llevar a darle un valor agregado y ellos darle una producción nacional, sino también sacar el conocimiento de cada uno de los que integran esos pueblos. Tenemos que sacar las ataduras y entender la geopolítica y el mundo, que el malestar es el hombre en un paso en la tierra donde la vida es tan corta
y donde lo único que cada uno nos llevamos, si somos miserables en nuestra vida es miseria, y si somos solidarios y aportamos hacia el bienestar común, es dar el enriquecimiento de nuestro conocimiento y dejar una herencia, sino entender que nunca nos vamos a llevar ni la camioneta, ni la casa, no nos vamos a llevar ni las zapatillas, ni lo que nos vestimos ese mismo día cuando tenemos que hacer el traspaso de esa vida material a esa vida espiritual, que lo vivimos en la tierra, pero lo llevamos a una materia abstracta, a estar cerca de Dios. Entendamos que venimos acá para poder colaborar, poder ser solidarios, y lo que son mezquinos individuales, lamentablemente son ciegos al tener ojos, no ven aunque tengan ojos, no escuchan aunque tengan oídos, no tienen tactos en los dedos, en la yema del dedo. Y la verdad que me duele en el corazón ver gente que lo único que hace es perder ese poco tiempo que tiene como vida pensando hacia adentro y no viendo hacia la realidad, que lo que necesitamos es ver el sentir de la selva y no mirar el árbol. Compañeros, les agradezco de corazón. La militancia en el peronismo es sacrificada, la militancia en el peronismo es un compromiso, la militancia en el peronismo es enamorarse en un proyecto nacional y popular, es entender hacia cuál es el objetivo y hacia dónde queremos ir. Por eso, cuando la mayoría de la militancia está comprometida, surge ese ser que solamente tiene el peronismo, es un cuerpo y un alma para buscar la felicidad del pueblo argentino. Compañeros, les agradezco de corazón. Muchas gracias, David. Perdónenme si fui largo. Y acá me tienen. Soy un militante, soy un compañero más. Y lo único que quiero es que esta casa en común, que es el espacio político de Guillermo Moreno, entre con poder político a discutir el proyecto político del modelo de país. Moreno con su forma, con su metodología, con su estilo, pero con sus ideas. Está convencido y es un tipo que tiene constancia. Y un hombre con constancia y convencido es muy difícil de parar. Y yo les garantizo, Moreno, en la Cámara de Diputados, con una pequeña fracción de poder político, nuestro espacio político va a estar en constante crecimiento. En constante crecimiento. Tenemos el 21, tenemos el 23, tenemos el 25 y tenemos el 27. Compañeros, que Dios los bendiga, que la patria esté segura ante un espacio político guiado por Guillermo Moreno, y que Dios guíe a Guillermo Moreno para que nosotros, que somos los que lo acompañamos, que somos compañeros militantes, y muchos políticos como profesionales, estemos a la altura de las circunstancias para volver a darle a la Argentina los días más felices que fueron, son y serán peronistas. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias.